video de hoy vamos a tener algunas diapositivas, pero creo que es entendible lo que vamos a trabajar. Lo que vamos a trabajar en este video van a ser definiciones equivalentes del supremo de un conjunto, ¿no? Que una definición sea equivalente quiere decir que ocurre dicha definición, sí, solamente sí, ocurre la definición equivalente, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo en la práctica, ¿vale? Y pues para esto iniciamos con una pequeña observación, que es que si tenemos que A no es acotado superiormente o inferiormente, entonces A no va a tener supremo, ¿no? Y también si A es distinto, si A es igual a vacío, entonces A tampoco va a tener ínfimo o supremo, ¿no? Entonces, pues desde el principio, siempre que estamos hablando de ínfimos y supremos, hablamos de subconjuntos de los reales que son acotados y no vacíos. ¿Vale? Entonces, bueno, para esto pues ya tenemos la definición con la que hemos estado trabajando, que es que decimos que para un A distinto del vacío subconjunto de R, alfa va a ser el supremo de dicho conjunto A si se cumplen dos condiciones. La primera es que sea una cota superior, dicho alfa, y la segunda es que sea la cota superior más pequeña, ¿no? Recuerden que sea cota superior, que quiere decir que para todo A en A, alfa es más grande que la A, ¿no? Más grande o igual que la A. Y la otra parte es que sea mínima cota superior, es decir, que si tienes otra cota superior, dicha cota superior tiene que ser más grande o igual que la que tu ínfimo con el que estás trabajando, ¿no? Que es lo que estamos poniendo aquí. Y para esto, pues vamos a tener ya abajo lo que es la primera equivalencia de dicha definición. La equivalencia nos dice, teorema, si tienes un A distinto del vacío subconjunto de los reales, entonces alfa prima va a ser el supremo de A, si solamente si se cumplen dos condiciones. Es decir, en lugar de querer ver que se cumplen las condiciones tradicionales, podemos ver que se cumplen estas dos condiciones y concluir que es el supremo, y viceversa. Si se cumplen las condiciones iniciales, también vamos a tener las condiciones que estamos trabajando ahora, ¿vale? ¿Cuál es la primera condición? Que sea cota superior. ¿Ven? Pueden repetir con la anterior definición. Y la segunda opción es un poquito más abstracta, pero realmente tiene todo el sentido del mundo. La segunda condición nos dice que para todo epsilon mayor que 0 va a existir una A en A, tal que que queremos que sea nuestro supremo, menos epsilon va a ser menor que A y va a ser menor que alfa prima, ¿no? Es decir, recuérdenlo, aquí según yo puse un dibujito para entender más o menos qué pasaba, pero vamos a mejor explicarlo. Imagínense que tenemos aquí algo de este estilo, ¿no? Estamos en los reales, estamos en la recta real y nos tomamos ese pedacito de ahí que después vamos a nombrar como intervalo, ¿vale? Pues bueno, si tenemos desde el principio que este es el supremo, que estoy señalando acá, eso quiere decir que si tú restas cualquier epsilon, es decir, si te tomas un más pequeño, es decir, esto que estoy señalando aquí sería nuestro alfa prima menos epsilon, ese no puede ser una cota superior, porque ya tienes que tu cota superior es la cota superior más pequeña. Es decir, ¿qué vas a tener? Vas a poder encontrar aquí un elemento en el conjunto que es más grande que dicho valor que te estás proponiendo como nueva cota, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este teorema, tenemos justamente que estas dos formas de ver el supremo son equivalentes y vamos con la demostración. Ahí lo separé igual en implicación y luego el regreso. Esto es justamente si asumes las primeras condiciones que están en rojo, vas a llegar a las segundas condiciones que están en negro, y el regreso es si asumes las condiciones que están en negro, llegas a las condiciones que están en rojo, ¿no? Y pues la demostración de hecho va a ser por contradicción. Observemos lo siguiente, ¿no? Si suponemos que se están dando estas dos condiciones, en particular se da esta condición que coincide con esta, ¿vale? Nada más quedaría por ver que se cumple la segunda condición. Vamos a asegurar eso por contradicción. Si no se diera dicha condición, si no se diera 2' que señalé aquí, entonces para algún epsilon mayor que 0, tendríamos que alfa menos epsilon sería una cota superior del conjunto, porque tienes que no existe una tal que Entonces esa sería una cota superior y sería una cota superior más pequeña que el supremo, ¿no? Entonces, pues justamente ya llegamos a que el alfa va a cumplir también la condición 2 que estábamos planteando, ¿vale? El regreso es un poco de lo mismo, y en que se sustenta en que si nos tomamos una b más pequeña que alfa prima,
con B cota superior de A, entonces tendríamos que alfa prima menos B, que esto sería justamente nuestra epsilon, sería menor que A, sería menor que alfa prima, pero todo esto nos vuelve a dar la B, ¿no? La beta. Es beta, no, esto de aquí. Entonces obtenemos que la beta es más pequeña que alguna, pero eso contradecía la parte de que fuera una cota superior. Recuerden, cota superior es que sea más grande que todos los elementos de ese conjunto. Entonces, pues a partir de aquí, ¿qué podemos concluir? Que en efecto, justamente, tiene, para toda epsilon tiene que, si tenemos que para toda epsilon se cumple esto, entonces al tomarnos una cota superior, esta tiene que ser más grande, no puede ser más pequeña. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto ya tenemos esta equivalencia. Tenemos este otro teorema muy relacionado con lo anterior que te dice que para A distinto del vacío de su conjunto de los reales, un alfa biprimo va a ser el supremo de A. Sí, solamente sí, es cota superior en primer lugar y todo número más pequeño que dicho conjunto no es cota superior del conjunto con el que estás trabajando, ¿no? Si se dan cuenta, es un poco de lo mismo que estábamos trabajando con la propiedad anterior. Y de nuevo, tenemos un bicondicional. Primero sería si te supones la definición clásica de supremo, o en este caso, si te supones lo que ya hicimos, es decir, el teorema anterior, entonces vas a llegar a que se cumplen estas dos condiciones. Y viceversa, el regreso es, si se cumplen esas dos condiciones, entonces pues, se cumple la definición clásica, ¿no? Entonces, bueno, para la ida, si tuviéramos una y más pequeña que alfa, entonces tendríamos que 0 es menor que alfa menos y, y entonces debería de existir una A perteneciente a tal que, dense cuenta, esto es mi epsilon. Alfa menos epsilon es menor que A, es menor que alfa, pero pues aquí se va el alfa con el alfa y tendríamos y menor que A, menor que alfa. Pero eso de nuevo contradeciría que tu y... Ah, no. Entonces, a partir de ahí obtendríamos que y no sería una cota superior, ¿no? Si estamos suponiendo de la clásica, llegamos a esto, al tomarnos una y más pequeña que el alfa, ¿no? Estamos teniendo que por esto no cumple la condición de ser cota superior, porque encontramos un valor que es más grande que ella, ¿vale? Y ahora, pues si te supones esto de acá, vamos a querer demostrar la definición clásica, o mejor aún, vamos a demostrar el teorema, ¿no? Si epsilon mayor que 0, se va a tener que alfa biprima menos epsilon va a ser menor que alfa biprima. Luego, pues, estás yéndote a que todo número menor que esto no va a ser cota superior. Entonces, ¿qué tendrías? Tendría que haber alguna A tal que esto es más pequeño que A y esto es menor que alfa biprima, ¿no? Es decir, se cumple la condición 2' del teorema anterior, es decir, se cumple 1 y 2', entonces tenemos que en efecto esto está caracterizando al supremo, ¿vale? Finalmente, una otra equivalencia más fácil de ver, y ahorita explico por qué, vamos a tener que un alfa 3' va a ser el supremo de un conjunto A si es el ínfimo de las cotas superiores, ¿no? ¿Por qué esto es inmediato? Porque ya habíamos visto que si uno es el mínimo de algo, entonces es el ínfimo, ¿no? Y bueno, pues si nos definíamos como el mínimo de las cotas superiores a nuestro supremo, pues va a ser el ínfimo, ¿no? Entonces, bueno, con esto tenemos este pequeño resumen. Equivalencias del supremo para A distinto del vacío su conjunto de los reales y alfa el supremo de A. Vamos a tener que estas 4 son definiciones equivalentes de que dicha alfa sea el supremo, ¿no? La primera es la definición clásica, que alfa sea una cota superior y que aparte sea la mínima cota superior. La segunda es el primer teorema que vimos, que alfa sea cota superior y que aparte para todo epsilon, si tú a esa alfa le restas epsilon, va a haber algún elemento del conjunto que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso en primer lugar. Y luego la última que vimos, que es que alfa sea cota superior en primer lugar y que aparte si te tomas cualquier y menor que dicha alfa, esa no va a ser una cota superior, ¿vale? Y como última definición equivalente, que sea el ínfimo de las cotas superiores, ¿vale? Entonces, bueno, como se imaginarán, de forma muy análoga se puede trabajar también con el ínfimo. Y aquí tenemos justamente las equivalencias del ínfimo, ¿no? Para A distinto del vacío de su conjunto de los reales, con beta queriendo que sea el ínfimo, va a ser equivalente
En primer lugar, la definición clásica de ínfimo, que beta sea cota inferior de A y que beta sea la máxima cota inferior, ¿no? En segunda opción, sería que beta es una cota inferior de A y aparte que para todo épsilon, si se dan cuenta al revés, aquí nosotros teníamos a nuestro ínfimo, bueno, a nuestra propuesta de ínfimo, y eso qué quiere decir que si tú sumas cualquier épsilon, llegas a, por ejemplo, algo de acá, ¿no? Entonces, por eso es la condición de que el épsilon sea mayor que cero. Entonces, como esa que te está sumando no puede ser el ínfimo, tiene que existir algún elemento aquí, entre ellos, ¿no? Si se dan cuenta, lo mismo, pero al revés del otro, ¿no? Y las pruebas son totalmente análogas, ¿no? Es decir, para toda épsilon mayor que cero va a existir una A en A tal que beta va a ser más pequeña que A y esa A va a ser más pequeña que beta más épsilon, ¿no? Esto también recibe un nombre, se dice que se está aproximando por la derecha al ínfimo, ¿no? Porque justamente con épsilon se estás llegando cada vez más hacia tu beta, ¿no? Eso va a tener muchísima importancia en el curso de cálculo integral, ¿vale? Ahorita no tanto, pero en el curso de cálculo integral va a ser fundamental esto que estamos comentando, ¿no? Y por eso, pues de hecho voy a dar un pequeño repaso de eso en cálculo integral. Y la última condición, pues análoga al último teorema que teníamos para el supremo, que beta va a ser cota inferior de A, si para todo y mayor que dicha beta, esa beta no va a ser, esa y no va a ser una cota inferior de A, perdón, ¿vale? Y pues, análogamente, el ínfimo se puede definir como el supremo de las cotas inferiores, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería todo por este video. Les veo.